Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Ok, hermano. Se te va a pedir un favor, si de repente te da sueño, porque la hermana Caro da muchas escrituras, te levantas y empiezas a caminar para que no te dé sueño, ¿sale? Vamos a orar, hermanos. Si me acompañan, inclina tu cabeza y vamos a dar gracias. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, porque nos permites guardar el día, porque nos permites adorarte, glorificar tu nombre. Muchas gracias, Señor Jesús, porque nos permites levantar nuestras manos, mover nuestros pies. Aún con todo y nuestras dolencias, Señor, con todo y nuestros afanes, Padre, nos permites estar aquí. Señor, muchas gracias. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú la mereces. Señor Jesús, dejamos en tus manos la enseñanza del día de hoy. Que sea, Señor, palabra conforme a tu Santo Espíritu y no conforme a la carne. Y si he de decir algo, Señor, que no edifica, que no va conforme a lo que dice tu palabra, sella mis labios, Señor. Limpia mi boca, Padre bendito, con ese fuego abrasador, Padre. Y permítenos aprender, Señor, sobre este hermoso tema que nos traes el día de hoy. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Hermanos, dimos una breve pausa a lo que era la serie de los valles. Recuerda que estuvimos leyendo que el Señor no solo es Dios de los montes, sino también de los ¿qué? Sino también de los valles. El monte es cuando nos sentimos muy fuertes espiritualmente, cuando no tenemos enfermedad, cuando nos esté yendo bien en el trabajo, cuando todo va marchando bien. Pero los valles, hermano, es cuando estamos abajo, cuando nos sentimos atribulados con enfermedad, con situaciones que dices, híjole, no salgo, ¿cómo le hago? Entonces, el día de hoy, hermano, vamos a comenzar la serie de los valles. Hermano, ¿alguien sabe cuál es la armadura que viene en Efesios 6? ¿Alguien se sabe las partes de la armadura? Bueno, pues eso se va a quedar como primera tarea. Van a investigar, está en Efesios 6, las partes de la armadura. ¿Por qué es necesario? Porque en las partes de la armadura, hermano, vamos a empezar a relacionar cada uno de los 7 valles. Van a ser 7 valles para gloria de Dios, que nos lo vamos a llevar en serie. Y cada una de las partes de la armadura, hermano, ¿qué crees? Está relacionada con cada uno de los valles. ¿Sale? Las partes de la armadura las tenemos aquí. No se alcanza a ver mucho, hermano, posteriormente ves el video. Pero tenemos lo que es el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, tenemos el calzado del evangelio de la paz, tenemos el escudo de la fe, tenemos el yelmo de la salvación, tenemos la espada del espíritu, ¿sale? Y nada más nos quedamos en 6, pero como al Señor le gusta el número 7, porque en la escritura el número 7 lo vas a encontrar muchas veces, significa completo, plenitud. Hay una número 7, hermano. Cuando tú te vayas a Efesios 6, todo completo, vas a encontrar la última parte de la armadura, que es orar y velar. ¿Sale? Entonces, ahí están las partes de la armadura y cada una de esas partes nos las vamos a llevar con cada valle. Por ejemplo, el cinturón de la verdad va a ser para el valle de Hebrón. La coraza de la justicia va a ser para el valle de Escol. El calzado de la paz del evangelio es para el valle Ela. El escudo de la fe es para el valle Berajá. El yelmo de la salvación es para el valle Baca. La espada del espíritu es para el valle Acor. Y la última, que es orar y velar, es para el valle Josafat. Ya te vas a ir dando cuenta si llevas y completas la serie, hermano. Qué impresionante es la palabra del Señor, que todo se relaciona. El día de hoy vamos a entrar con el primer valle, el valle de Hebrón. ¿Qué acontecimientos importantes pasaron en el valle de Hebrón? El valle de Hebrón, hermano, es un valle muy fértil que está rodeado de colinas. Era muy apropiado para el pastoreo y el cultivo, ¿sale? ¿Qué representa ese valle, hermano? Representa herencia y promesa. ¿Con quién? Con Abraham.
Representa, hermano, fidelidad y perseverancia con Caleb. Si tú has escuchado de Caleb, Caleb y José fueron a reconocer la tierra prometida y cuando vieron, veían gigantes, pero era la tierra prometida muy fructífera. Y entonces cuando vieron, dijeron, esto está lleno de prosperidad, está lleno de muchos frutos, pero, oh sorpresa, hay gigantes. Y todos los demás espías dijeron, híjole, no. Pero Caleb y Josué, fueron los que dijeron, sí podemos derrotarlos en el nombre del Señor. Cuando ellos toman la tierra prometida, Caleb pidió por heredad, porque el Señor ya se lo había prometido, esta tierra de Hebrón, este valle de Hebrón. ¿Sabes cuánto tiempo tuvo que esperar para recibir esta promesa? ¿Alguien que me diga un número? 45 años tuvo que esperar para recibir Hebrón. Imagínate, hermano, y tú y yo a veces por un año que pasa ya queremos recibir la promesa y nos desesperamos. También el valle de Hebrón representa reino y autoridad con David. David estuvo reinando en Hebrón 7 años, ¿sale? Hermano, cuando estábamos en la serie de los montes, se hablaba que en los montes es necesario hablar. El monte de la oración era orar. El valle de la comisión, compartir el evangelio. El monte de la tentación era pues reprender al enemigo. Pero en los valles, ¿te acuerdas qué tenemos que hacer? Si al monte hay que hablarle, a los valles, ¿qué tenemos que hacerles? ¿Alguien recuerda? Ministrarles. ¿Qué es ministrar, hermano? La palabra ministrar es ver cuáles son las necesidades y atenderlas, prestar algún servicio. Dejar, hermano, que en el valle el Señor te ministre. Él va a ver cuál es tu tribulación, cuál es tu enfermedad, cuál es tu necesidad, cuál es tu situación y Él las va a atender. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no nos dejamos ministrar por el Señor porque queremos hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto y nos adelantamos al proceso que el Señor tiene para nuestra vida. ¿Alguien sabe aquí qué es un altar? ¿Nadie sabe qué es un altar? Ahorita se está dando mucho por las fechas, que le ponen altar a los muertos, que no debería de ser así. Les ponen altares, hermano, y esto es como para recordar. Pero en la escritura, hermano, la palabra altar quiere decir lugar físico de encuentro con Dios para sacrificar. Altar, lugar físico de encuentro con Dios para sacrificar. Hermano, hoy vamos a ver a un personaje muy, muy, muy especial que representa la fe. ¿Alguien sabe cuál es ese personaje? Empieza con A. ¿Cuál? Abraham, que se le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Este hombre, hermano, hace altares. ¿Sabes cuántos altares hace? Están en el pizarrón. ¿Cuántos crees que hizo? 7, no, 4, hermano. Y cada uno de esos altares representa algo. Y uno especialmente lo hizo en Hebrón, en este valle de Hebrón. Hermano, cada altar que Abraham le ponía al Señor era un proceso de crecimiento para Dios, para Abraham, donde él comenzó a conocer a Dios, a esperar en la promesa y ¿qué crees? A darlo todo por amor a Dios. El primer altar, esto, hermano, es un altar, se construía de piedras,
En la escritura muchas veces vamos a encontrar que no se podían construir escaleras porque el Señor procuraba aún a sus siervos. Entonces cuando ellos tenían que subir a ofrecer sacrificio, el Señor no quería que se les viera y se les notara nada. Entonces decía, no van a construir escaleras para que no se les vea la parte de atrás. Entonces eran como rampas y empezaban a montarlo como en piedras, y tú lo vas a ver, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que hasta aún en las piedras había características que el Señor pedía para hacer o construir un altar. El primer altar, hermano, lo hizo en Siquén. El segundo altar lo hizo en Betel. El tercer altar lo hizo en Hebrón. Y el tercer Abraham lo hizo en el Moriah. ¿Sale? Algo muy interesante, Siquén, Betel y Moriah eran montes, pero Hebrón era un valle. ¿Quieres saber qué representa cada uno de esos altares? ¿Sí o no? No los escuché, hermanos, ¿sí o no? Ok, hermano, les hago así para que no se duerman. Ok, Siquén, este valle, hermano, representa, más bien este altar representa la promesa. Acompáñame a Génesis 12. Génesis 12, Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 12. Abraham era un hombre de fe, hermano, y que le dedicaba estos altares al Señor. Génesis 12, del 6 al 7 nada más. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Y pasó Abraham, algo que podemos ver, aquí todavía no se le cambiaba el nombre. ¿Ya viste cómo dice? Abraham. Después se le va a llamar Abraham. El Señor nos cambia de nombre, hermano. Y te quiero decir algo. En Apocalipsis dice que Él nos pondrá un nombre nuevo. Nos dará una piedrecita y ahí vendrá ese nombre nuevo. ¿Sale? Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había, ¿qué? Aparecido. El Señor se le aparece a Abraham y le dice, a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham como agradecimiento de esa promesa? Edificó un altar. ¿Cómo se llama ese altar? El altar de la promesa. ¿En dónde fue este primer altar? En Siquem. El primer altar de Abraham fue en Siquem y es el altar de la promesa. Vamos con el segundo. Betel es casa de Dios, hermano. ¿Sale? Génesis 12, versículo 8. Génesis 12, versículo 8. Hermano, ¿el Señor te ha prometido algo? ¿Te ha dado palabra de promesa? Alza la mano a quien le ha dado palabra de promesa el Señor. ¿Ya te la cumplió, hermano? Sigue esperando. Sigue esperando en Él. Fíjate lo que dice el segundo altar. Es Génesis 12, 8. Luego pasó de ahí a un monte al oriente de Bet-El, al occidente, y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negué. Hermano, ¿qué representa ese altar? Si el primero representa la promesa, y por eso Abraham levanta un altar por la promesa que Dios le había dado de que la tierra se la iba a dar a él y a su descendencia. Este segundo altar, ¿qué representa, hermano? Vuélvelo a leer, hermano. No me veas, vuelve a leer. ¿Qué representa? Dice, y edificó allí un altar a Jehová e invocó, ¿qué? Su nombre. El segundo altar representa o es adoración. Hermano, en Bet-El, casa de Dios, no le prometió ya nada. Lo que quería Abraham era seguir adorándolo. Hermano,
aunque no te haya dado la promesa todavía, tú sigue haciendo el altar de adoración. Sigue adorándolo. En tus momentos de victoria, de prosperidad, en tus momentos de salud, en tus momentos más gozosos, adóralo. Pero en los momentos de tribulación, de enfermedad, de escasez, de situaciones difíciles, adóralo al doble y levanta un altar para Él. Ahorita te voy a decir en qué consiste el altar. Vamos con el tercero. El tercero lo vamos a encontrar en Génesis 13:18, que este hermano es el que viene a hablarnos sobre este valle, porque este altar fue sobre un valle. Los otros eran sobre montes, pero este fue sobre un valle. Génesis 13:8. Génesis 13:8. Te voy a comentar algo. Abraham se trajo a su sobrino de Ur de los Caldeos. Y ellos empezaron, Dios los empezó a bendecir con muchas riquezas, con mucho ganado. Y llegó un momento donde ya sus ganados, su tierra, ya ni se reconocían entre quién eran los de Lot, quién eran los de Abraham, porque era mucho la riqueza que tenía Lot y Abraham. Llega un momento donde el Señor le da una indicación a Abraham y le dice: necesito que te separes de Lot. Necesito que se separen. Y Abraham, ¿cómo se podría llamar? Déjame pensar la palabra, para no decir una palabra errada. En su confianza a Dios, Abraham no elige primero. No va y le dice a Lot: yo voy a elegir primero porque a mí me dieron la promesa. Lot, no. ¿Qué le dice? ¿Alguien se sabe esa historia? ¿Qué le dice Abraham a Lot? Dice: escoge tú primero. De todo esto, escoge tú primero. Abraham no miró lo que estaba delante de sus ojos. Él miró en la promesa del Señor. Porque si él hubiera mirado lo que estaba delante de sus ojos, de inmediato, él hubiera agarrado las tierras que agarró Lot. Porque las tierras que agarró Lot se veían tan fructíferas, hermano. Tú esta historia la puedes ver en todo el capítulo que vamos a leer ahorita. Por tiempo no nos podemos llevar mucho. Pero te vas a dar cuenta que Lot escoge una tierra muy fructífera. ¿Pero qué crees que había en la tierra donde se instaló Lot? ¿Alguien sabe? Adelante. Estaba Sodoma, Gomorra, todas estas ciudades que no honraban a Dios y que estaba hecho un caos. Lot estuvo habitando allí. Pero Abraham se queda con lo otro. ¿Sale? Entonces, esto lo vamos a encontrar en Génesis 13. Génesis 13. Acompáñame a Génesis 13. Génesis capítulo 13, ¿qué te dije, hermano? Ya no me acuerdo. Génesis 13:18. Perdóname, es que el aire está un poquito. 18 creo te dije. ¿Sí? 18. Vamos a leerlo para que no nos quedemos con la duda. 13, vamos a leerlo desde el versículo 8. Dice la palabra del Señor. 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. O sea, dijo Abraham: no, aquí mis vacas, mis borregos, mis becerros se van a alimentar perfectamente, los voy a pastorear perfectamente. Y dice que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová.
como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué fue lo que pasó? Él se fue extendiendo ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Él mismo permitió esa contaminación. Fue poco a poco. Es como cuando tú y yo dices, no pasa nada si peco, no pasa nada si participo de esto, no pasa nada si me tomo 1, 2, 3, no pasa nada si esto y el otro. Y así nos empezamos poco a poco a contaminar. Eso fue lo que pasó con Lot, hasta llegar a esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Y luego dice, me quedé en el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, o sea, su carpa, su tabernáculo, su casa, vino y moró en el encinar de Manré, que está ¿en dónde? En Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Qué representa este altar, hermano? Si ya vimos el altar de la promesa, cuando él le dijo, esta tierra se la daré a ti y a tu descendencia. Ya vimos el altar de Bet-El, que es adoración. Él edificó un altar para adorarlo, para intimar, porque dice que invocó al Señor. Esta de Hebrón, este valle de Hebrón, en el encinar de Manré, edificó un altar. ¿Qué representa, hermano? La comunión. Si te diste cuenta, Abraham se dejaba llevar por lo que veían sus ojos, por lo que Dios le decía. Si el Señor le decía, vete para allá, vete para allá, vete para acá, vete para acá. Seguía la dirección de Dios. Hermano, alza la mano, ¿quién sigue la dirección del Señor? ¿Nadie? Gloria a Dios. Qué bueno si tú sigues la dirección del Señor. Porque aunque las cosas se pongan difíciles, ten claro que la promesa del Señor se va a cumplir hasta el final. Amén. Gloria a Dios. Y nos falta el último. Este que vimos, hermano, de la comunión, estaba en un valle. ¿Qué representaba ese valle de Hebrón? Que Abraham iba a tener dificultades, que Abraham iba a tener tribulaciones, pero que él no estaba viendo lo que estaba delante de sus ojos. Él estaba viendo las promesas en el Señor. Dice el siguiente, el altar, ¿de qué crees? De Moriah. Génesis 22, este altar yo creo que tú y yo lo conocemos perfectamente. Génesis 22, versículo 9. Génesis 22, versículo 9. ¿Qué le pidió el Señor a Abraham? ¿Qué le pidió? A su hijo. Desde el altar anterior, que era del valle, el Señor ya lo estaba preparando para decirle, no siempre vas a estar en los montes, Abraham. Va a llegar tu prueba. A ver si me amas. Fíjate lo que dice Génesis 22, 9. Dice la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho,
edificó allí Abraham. ¿Qué ves de extraño aquí? Ya no es Abraham. ¿Por qué crees? Porque ya había recibido la promesa. ¿De quién? ¿Quién era su hijo? ¿Quién era su hijo, hermanos? Isaac. Dice, y cuando llegaron al altar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hermano, ¿Dios te ha pedido algo y que te ha costado entregárselo mucho? ¿Te ha pedido algo? Porque a mí sí. Y cuando yo leo esto, que dice, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar, a veces cuando el Señor nos pide algo, híjole, hermano, duele. Dice, lo puso sobre la leña, 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová ha provisto, será provisto. Hermano, este altar es muy especial, aunque fue sobre un monte. ¿Por qué razón? Porque esta es una sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros. Si te diste cuenta, para gloria de Dios, hay un shofar en iglesia y el shofar está hecho de cuernos de carnero. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste o se vio en la escritura el cuerno de carnero? Con este carnero. Sus cuernos estaban atorados sobre el zarzal. Esto, hermano, es lo que nuestro Señor Jesucristo, muchos años después, es lo que iba a hacer, se iba a sacrificar por nosotros. Nosotros no íbamos a ser crucificados, sino Él se entregó como ese carnero, como ese cordero. ¿Cómo se llama este altar, hermano? ¿Cómo crees que se llama? El altar de la obediencia. Hermano, si el Señor ya te dio promesa, pero aún no la cumple, sigue adorando. Estamos en el altar de Siquem, sigue creyendo en esa promesa. Aunque no te la haya contestado aún, sigue creyendo, sigue teniendo fe. Sigue adorando, aunque vengan los no del Señor, porque los no del Señor te salvan. Y hermano, sigue teniendo esa comunión íntima con tu Señor. Habla con tu Señor. ¿Solo los domingos? No, hermano. En las mañanas, en las tardes. Lleva a Jesús contigo todo minuto, todo momento. Y créeme que va a cambiar todo en tu vida. Todo. Que sea ese compañero tuyo todos los días. Y algo muy importante, aunque el Señor no te haya dado esa promesa, sigue siendo obediente. Porque en la obediencia, como resultado, es la bendición. Entonces, hermano, algo muy importante. En el griego, hermano, hay varios tipos de fe. Una fe por conocimiento, una fe por intimidad
y una fe por identidad. Aquí, hermano, en estos valles, en estos altares, perdóname, que es el altar de Siquem y Betel, era una fe por conocimiento. Abraham apenas estaba conociendo a su Dios, apenas estaba queriendo aprender de él, cómo él pensaba, cómo él actuaba, qué le gustaba que hiciera Abraham. En este altar de Hebrón, en la comunión, es una fe por intimidad. Abraham empieza a comunicarse más con el Señor, a tener esa relación, y por eso es que él le da un altar en Hebrón, en ese valle de Hebrón. Pero, hermano, nosotros tenemos que llegar a una fe por identidad. Si me da el Señor el sí, gloria a Dios. Y si me da el no, gloria a Dios. Hermano, ¿en qué fe andas? ¿En la fe de conocimiento? ¿En la fe por intimidad? ¿O en la fe por identidad? Déjame decirte que la fe por conocimiento y por intimidad no salva, hermano. Porque es una fe en la que a veces vas a creer, a veces sí, a veces no. Pero en la de la identidad vas a ser fiel al Señor, te dé o no te dé, te ponga o te quite. Hermano, ¿crees que haya un altar para nosotros? ¿O nosotros tendríamos que poner un altar para el Señor? ¿Cuál sería nuestro altar hoy en día? En ese día, en el altar, después de que armaban la piedra y todo, se prendía fuego. Y el fuego subía. Y dice la Escritura que el altar, o más bien el sacrificio que le agradaba al Señor, subía como olor fragante. En este momento, ¿cuál sería nuestro altar para el Señor? Nosotros. Porque Jesús también representa el altar, ¿tú sabías? Tenemos un altar. Y a mí me impresiona porque hace 8 días el pastor nos estaba hablando sobre el altar, y cuando yo veía que estaba, o escuchaba que estaba hablando de eso, yo decía, Señor, gloria a Dios, porque nos estás hablando del altar. Quiero que me acompañes a Ezequiel 1. Ezequiel es un profeta mayor. Ezequiel, capítulo 1. Quiero que pongas mucha atención en los detalles, porque vamos a ver algo muy importante sobre el altar. Ezequiel, capítulo 1, del 1 al 5, y de ahí nos vamos a saltar al 10. Ahorita te voy a decir por qué. ¿Sale? Dice la palabra de Dios, la visión de la gloria divina. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel estaba junto a los cautivos. Estaba con personas que estaban siendo esclavizadas, que eran del pueblo, hermano. Recuerda que a causa del pecado del pueblo, hermano, el Señor tuvo que traer trato y se los llevaron cautivos. Y dice 2, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Si tú te vas a Éxodo, hermano, en Éxodo el Señor le da la indicación de las partes del altar, y está en Éxodo el altar de bronce, y tenía que ser de madera de acacia. ¿Por qué de madera de acacia, hermano? Porque la madera de acacia es fuerte, no con un palazo se truena.
tenía que ser de bronce. ¿Por qué de bronce, hermano? Porque el bronce soporta el fuego. ¿Por qué los 4 cuernos? Hay 4 seres vivientes en Apocalipsis que tienen cara de hombre, cara de león, cara de águila y cara de buey. Hermano, si escudriñáramos el altar de bronce junto con Cristo, hermano, todo, hasta la rejilla que va en medio, dice, y harás el altar de bronce y pondrás una rejilla en medio, porque ahí van a estar los sacrificios. ¿Sabes qué representa esa rejilla? La cruz. ¿Sabes qué representa la madera? El cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué representa el bronce? Que aguantó estar en el madero o en la cruz. Y así nos podemos ir con cada parte del altar de bronce que el Señor le dijo a Moisés, porque todo es sombra de lo que ha de venir. Jesús es ese altar de bronce. Jesús es el sacrificio en el altar de bronce. Jesús es de principio a fin. Jesús es el Aleph y el Tau. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el principio y el fin, hermano. Y algo muy interesante, dice, como bronce refulgente estaba en ese fuego. Nos brincamos al versículo 9, dice la palabra de Dios. Con las alas se juntaba el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era como cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba, escucha, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Hermano, ¿te dejas guiar por el Espíritu Santo? Si te dejas guiar por el Espíritu Santo, hacia adelante, hacia adelante. Decía Pablo, no mirando las cosas que quedan atrás, sino prosiguiendo al blanco, prosiguiendo a la meta, que es ¿quién, hermano? Cristo. Eran 4, hermano. Hombre, león, buey y águila, que estos también representan los 4 evangelios, hermano. ¿Por qué te estoy leyendo esto, hermano? En Apocalipsis 4 los puedes encontrar, hermano. Acompáñame a Hebreos 13:10. Hebreos, ya vamos a terminar. Hebreos 13:10. Me faltan como 50,000 escrituras, pero ya vamos a terminar, hermanos. No es cierto, hermanos, ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 13, versículo 10. ¿Amén? Amén. Quiero que lo leas fuerte hasta la coma. Hebreos 13:10. ¿Qué dice? Tenemos un altar. Otra vez. Tenemos un altar. Derecho de comer los que sirven, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermano, ¿te acuerdas cuando me tocó presidir y yo te dije, ¿estás dispuesto a salir fuera del campamento? ¿Sí te acuerdas o no? Por esto te lo estaba diciendo. 13. Salgamos pues a él
fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su... ¿Quién es ese altar, hermano? Jesús. Aquí está un poquito enredado si lo leemos rápido, pero te lo voy a explicar. En el tabernáculo, recuerdas que está dividido. Está la puerta, la primera puerta. Iniciando la puerta, entras a lo que es el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios. Después viene el lavatorio, donde después de hacer el sacrificio, los sacerdotes, los levitas, se lavaban las manos o se limpiaban. Y después, o para entrar al lugar santo. En el lugar santo había 3 cosas muy importantes. La menorá, o el candelabro como tú lo ubiques, de 7 brazos, no podía estar nunca apagado, siempre tenía que estar encendido. Era una labor de los levitas. Enfrente estaba la mesa de los 12 panes de la proposición que representaban las 12 tribus. Y adelantito estaba el otro altar, pero ese altar era de incienso. Ese altar que era de incienso era para darte paso a la siguiente entrada, que era el altar, el lugar santísimo, donde solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Alguien recuerda? El arca de la alianza. ¿Qué había en el arca de la alianza? La vara de Aarón, las tablas o los mandamientos, ¿y qué más? Y el maná. Solo podía entrar ahí el sumo sacerdote. ¿Sale? Hermano, entrando en la puerta, ahí se hacían los sacrificios. Había ciertos animales que se sacrificaban por el pecado. Esto tú lo vas a encontrar en Levítico, en Números, los sacrificios que se hacían por el pecado. Había animales que los sacerdotes y los levitas no podían degustar de algunas partes de ellos porque eran por el pecado. ¿Sale? Pero había otros animales que sí podían ellos agarrar grosura de lo que había ahí para que ellos pudieran comer. Pero si era por el pecado, ¿qué es lo que se hacía? Se sacaba fuera del campamento ese sacrificio y se lo llevaban porque era por el pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que ¿qué? ¿Qué dice Hebreos? ¿Qué te dice Hebreos? Vamos a leerlo otra vez para no parafrasear. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. ¿Quiénes servían en el tabernáculo? El sumo sacerdote y los levitas. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Solo la sangre de esos animales era introducida en el propiciatorio, hermano, en la tapa de la arca de la alianza, que se llama también cafar. Ahí derramaban la sangre de los sacrificios por el pecado. Pero ¿qué pasaba, hermano? Estos animales que eran por el pecado, solo entraba el sumo sacerdote, derramaba la sangre, hacía expiación, y todo lo que sobraba del animal lo sacaban, ¿qué? Fuera. Gloria a Dios que están poniendo atención. Lo sacaban fuera. Dice en el 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de ¿qué? De la puerta. Salgamos pues a él fuera de ¿dónde? Este es el campamento, hermano. Este es el tabernáculo. El evangelio no es aquí, hermano. ¿Dónde es el evangelio? Afuera. Yo levanto mi altar en mi cuarto, en mi intimidad con el Señor, Él y yo. Pero el proclamar su nombre, el compartir el evangelio, es afuera, por la sangre de Cristo. Entonces dice aquí, padeció fuera del campamento. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué es vituperio, hermano? Los problemas, que hablen de ti, que te rompan el folleto en la cara, que te escupan,
que no quieran escuchar el mensaje, pero tú sigue compartiendo las buenas nuevas. Ahora, hermanos, ya vimos que tenemos un altar. ¿Quién es ese altar? Nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a Romanos 12:1, nosotros también tenemos que ofrecernos como altar. Romanos 12:1. ¿Qué es nuestro altar en este momento? No es que pongas veladoras, no es que pongas fotografías de los muertos, hermano. Nuestro altar es nuestro cuerpo. Fíjate lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro ¿qué? Culto racional. Si Jesús se presentó como ese sacrificio vivo y dio su sangre para remisión de nuestros pecados, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Lo mismo, hermano. Debemos ser ese sacrificio vivo, santo y agradable. El fuego del altar, hermano, tampoco se tenía que apagar nunca. Te voy a hacer una última pregunta. Si nosotros somos también ese sacrificio en el altar, hermano, ¿cómo no apagarnos? Porque como seguidores de Cristo, llegan temporadas donde estamos así como que nos sentimos bien fuertes espiritualmente, pero también llegan otras donde estamos en los valles. ¿Cómo? Participen, hermanos. Acompáñenme a Levítico 6:13. Solo 2 escrituras más, hermano. Levítico 6:13. ¿Ya te dormiste, hermano? Ay, gloria a Dios, hermano. Entonces puedo dar los otros 6 valles. Sí, ¿verdad? Levítico 6:13. Pon mucha atención. Dice: el fuego arderá continuamente. ¿En dónde? ¿En dónde? En el altar. No se apagará. Si nosotros también somos ese sacrificio vivo, ¿cómo no hacer que apagarme? ¿Cómo no apagarme en el Señor, aunque haya tribulación, problemas, situaciones difíciles? Acompáñame a Primera de Tesalonicenses. En Ezequiel, hermano, decía que se había aparecido un fuego como de bronce. Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, hermano. 5:19. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice, hermano? Te escucho. No apaguéis al Espíritu. ¿Y te da la solución de cómo no apagarlo? ¿Sí o no? ¿Cómo? Yo ahí no veo. Solo dice, no apagáis el Espíritu y punto. ¿Cómo no apagar el Espíritu, hermano? ¿Cómo no apagar ese altar? Con la fe y oración. ¿Lo dirá la Escritura? Para honra y gloria de Dios. Sí. La última Escritura. Efesios. Han de decir, ay, gloria a Dios, ya es la última. Efesios 4. Efesios 4. Versículo 30. Aquí viene cómo no apagar el Espíritu, hermano. Para que siempre nuestro altar esté en llama, en fuego. Dice la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Perdón, hice una pausa antes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí viene la respuesta de cómo no apagar ese altar. Quítense de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tú lees más atrás, hermano, te lo voy a leer a partir del versículo 22. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba o robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y después sigue, y no contristéis al Espíritu Santo. Hermano, si llevamos a cabo el no pecar, el no robar, el no estar haciendo cosas que no, el que nuestras palabras no salgan con cosas malas, hermano, si hacemos todo esto que viene aquí en Efesios, hermano, nunca se nos va a apagar el Espíritu Santo. Vamos a estar en un fuego. Como resumen, hermano, empezamos con el valle. ¿Cuál es la importancia del Valle de Hebrón? Abraham, aquí en el Valle de Hebrón, el Señor todavía no le pedía a su hijo, pero él seguía confiando. Confió en la promesa de la tierra, Valle de Hebrón, el Valle de la promesa. Continuó, aún no viendo la promesa, continuó adorando al Señor en el altar, adoración. Continuó en el Valle de Hebrón, comunicándose en comunión con Él. Y el último, que es el altar de Moriah, que es la obediencia. Pero hermano, es el que nosotros en este momento nos importa. Aquí, si te das cuenta, el valle está solito. Aquí ya el valle trae un altar con fuego. No tenemos que estar, aunque así se vea nuestra vida, hermano, con muchos problemas, vacía, arenosa, con muchas cosas, pero que ese altar siempre esté así, en fuego. Que el Santo Espíritu del Señor esté en fuego. No lo contristes, no lo apagues, hermano. Vimos la primera parte de la armadura, el cinturón de la verdad. ¿Por qué el cinturón de la verdad, hermano? Dice que nos estaremos ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Y la verdad quién es, hermano? Jesús. Y si nosotros amamos a Jesús, debemos de andar en verdad. Es el primer valle, hermano, el Valle de Hebrón. El primer valle de 7, ya le podemos dar palomita al primero. Gloria a Dios, hermano. Vamos a orar, hermano. Si te pones de pie. Ah, no, espérenme. No se ponga de pie. Perdónenme. Voy a dar los otros 6 valles. No es cierto. Espérense, hermanos. Hermanos, los pequeños tienen organizado, los servidores y los pequeños tienen organizado algo muy especial. ¿Por qué se va a presentar aquí, hermanos? Porque queremos y deseamos, hermano, que tengas ese anhelo en tu corazón, igual los jóvenes, de ser parte del ejército del Señor, de ser soldaditos del Señor.
Y para ser un soldado se necesita ¿qué? Disciplina, constancia, perseverancia, entre muchas cosas. Y todo eso te lo da ¿quién crees? La palabra de Dios. Entonces, los chiquitos, no sé si ya están preparados o doy el siguiente valle. Pónganse de pie, hermanos. ¿Sí tienen 5 minutos, hermano, para esperar a los pequeños? Muy bien, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar. Ok, hermano. Vamos a cantar una alabanza. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Otra vez, hermano. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Señor Jesús, levantamos nuestras manos, Padre. Queremos estar delante de ti como un sacrificio vivo, Padre. Señor, santifícanos, límpianos, Señor. Tú eres ese altar, Padre, y queremos salir fuera del campamento, Señor, a seguir compartiendo el Evangelio. Pero te pedimos que nos limpies, que nos enseñes, que nos ministres, Padre. Aún estando en los valles, Padre, permítenos alabar y glorificar tu nombre, Señor. Aún estando en tribulación, Padre, aún no recibiendo la promesa, Señor, permítenos seguir adorándote y glorificando. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por lo que nos das, muchas gracias por lo que nos quitas, muchas gracias por todas las bendiciones, Señor, pero también muchas gracias por aquello, Señor, que tú has quitado o nos has pedido, Padre. Muchas gracias, Señor. Dejamos en tus manos este servicio, dejamos en tus manos, Señor, lo que tienen preparado los soldaditos, Señor. Dejamos en tus manos, Señor. Y prepáranos, Señor, prepáranos, porque nuestras armas, Señor, no son como las del mundo, sino nuestras armas son poderosas en ti, Señor, a través de la oración, de la lectura, del estar en comunicación contigo, Señor Jesús. Por eso, Señor, en esta mañana, Padre, dejamos delante de ti, Señor, a los pequeños y reprendemos en tu nombre, Señor, toda obra de Satanás. Reprendemos, Señor, en tu nombre, Señor, todo aquello que se levanta, Padre, contra ti, contra tu nombre, contra la iglesia, Señor. Lo reprendemos, Señor Jesús, y estamos confiados en que te tenemos a ti, al Shaddai, al Todopoderoso, al que es, Señor, al que fue y al que ha de venir, Padre. Muchas gracias, Padre. Te damos muchas gracias por tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.